Amigos míos, quiero hablar de los cauces. Tengo la sensación de que en Venezuela el gobierno está cerrando todas las puertas, dejando sin salida el cauce democrático que el país viene exigiendo. Y me preocupa que lo esté haciendo, porque cuando se cierran todas las puertas, comienzan a aparecer nuevos caminos que yo en particular no deseo para Venezuela. Hay una operación Aurora, hubo un movimiento encabezado por Oscar Pérez, comienzan a aparecer movimientos armados, un movimiento que encabezó el capitán Guaparipano y otro grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso pudiera ir creciendo si el gobierno cierra los caminos democráticos. Si en Venezuela se pierde toda oportunidad de tener elecciones libres, elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, si sigue el ataque a los partidos políticos y a sus dirigentes, como lo están haciendo la mañana de hoy contra el partido Primero Justicia, a quienes enviamos nuestra solidaridad, pues le están abriendo el camino a la colombianización de la política en Venezuela. Es que creen que la única guerrilla que puede existir es la guerrilla de izquierda. En Nicaragua tuvieron que vivir una confrontación con una guerrilla encabezada por el llamado Comandante Cero, que se enfrentó al sandinismo para intentar impedir los bríos hegemónicos del movimiento sandinista, que fue derrocado en su momento. Así pues que yo le pediría a los señores del gobierno reflexionen porque ni a ustedes ni a nadie les conviene que la salida en Venezuela escoja los cauces violentos. A nadie le conviene y nadie desea ese mecanismo, que el país se convierta en un estado violento, donde estallen bombas, donde mueran gente, donde estallen vehículos. Recuerden a Colombia en los momentos de la guerra civil contra la guerrilla colombiana o en los momentos de la guerrilla del narcotráfico colombiano. Eso hay que tratar de evitarlo en Venezuela. Y para poder evitar eso, ustedes tienen que respetar la Constitución, tienen que respetar el derecho del pueblo a ir a elecciones libres, democráticas, con un Consejo Nacional Electoral transparente. Hoy están a punto de nombrar un Consejo Nacional Electoral desde el Tribunal Supremo de Justicia que dirige Nicolás Maduro Moro, y eso sería un error porque sacaría a la gente del camino electoral para meterlos en otra vía. Sería un error que nombraran un Consejo Nacional Electoral rojo-rojito, porque la gente no iría a votar y comenzarían a aparecer en Venezuela movimientos de otra naturaleza que nadie quiere, que nadie desee. Recuerden las autodefensas colombianas. Se crearon para defender a los ganaderos y terminaron siendo grupos violentos delincuenciales también ligados al narcotráfico. Todo eso es el cierre de los canales democráticos. Cuando en Colombia se llegó a una negociación con la guerrilla colombiana de la FARC, la violencia se redujo, la guerrilla se incorporó al Congreso, se incorporó a los cauces y a los canales democráticos. En Venezuela hubo la misma experiencia en el año 1968, cuando la guerrilla se incorporó a los procesos electorales, porque se les dieron garantías de que se les iba a respetar el tamaño que tuvieran, grandes o pequeñas, hasta que llegaron a gobernar con Rafael Caldera y estuvieron a punto de gobernar con Andrés Velázquez. Eso es lo que hace la democracia para sofocar, para poder permitir salidas a las ollas de presión de las sociedades que se ven atormentadas, que se ven presionadas, que se ven limitadas por gobiernos que no permiten que continúe el cauce democrático. Así que yo les hago un llamado a mis viejos compañeros del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Sería un error catastrófico que ustedes decidieran, para quedarse en el poder a troche y moche, cerrar los caminos democráticos, porque van a aparecer otras formas de lucha que ustedes mismos las aplicaron en su momento y saben lo desagradable que significa eso para la población civil que sufriría los embates de una guerra que no quiso, que nunca buscó. No cometan ese error, no dirijan el país por el camino de la violencia, por el despeñadero de la violencia. Permitan que el pueblo se exprese en paz. También este llamado se lo hago
a nuestras queridas Fuerzas Armadas. No pierdan definitivamente el respeto de Venezuela. La Constitución es clara y exige que se realicen procesos electorales libres, transparentes y que se respete la voluntad y la soberanía popular. Negar eso es cometer un grave error en Venezuela, un error que yo no recomendaría que lo hicieran, que yo no deseo que lo hicieran, ni mucho menos deseo las consecuencias de esos errores. Como dicen por allí, en guerra avisada no muere el soldado. Ustedes saben más que nadie los errores que sería cerrar los cauces democráticos definitivamente en Venezuela. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Voy a hablar de